Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní, AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes, este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Aquí estamos disfrutando de este hermoso día primaveral que Dios nos está regalando sobre la ciudad que nació con la patria, nuestra querida Curuzú, Cuatiá. Si bien yo no soy nacido en este pueblo, en esta ciudad, pero hace tantos años que ya hasta me dieron
ciudadanía de curuzucuateño. Ya hace más de 50 años que estoy aquí. Qué bueno que son, porque hasta ahora no me corrieron de este lugar. Bueno, que Dios los esté bendiciendo a todos nuestros oyentes en este Día de la Tradición. Estamos junto a Marquito Favotti en los controles, mi esposa que me está acompañando, el pastor René Sotelo y la pastora Reyes Sandoval de Sotelo. Bueno, el Espíritu Santo nos estará guiando todo lo que tenemos que hacer, decir y compartir estas 2 horas con la mejor música que hemos seleccionado para este programa. También tendremos palabras de Dios, porque queremos que usted también conozca a este Cristo que nosotros predicamos. 20 años han pasado ya, dice Lito Acuña, de que estamos con esto que Dios nos encomendó. Así que vamos por 20 años más. Como dicen que para Dios nada es imposible, vamos a creer en la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a comenzar ya el programa con Lito Acuña. Nuestro querido Lito Acuña, que es el autor del tema de la cortina que nos regaló para los 20 años de este programa. Este tema se titula Lo que de gracia recibí y luego levanto mis manos. Adelante, Marquito Favotti. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, anulando el acta de los decretos, clavándola en la cruz. Hoy te vengo a traer las buenas nuevas de Jesús, lo que de gracia recibí, de gracia te vengo a dar. Acá no se cobra nada, gratuitamente escucharás. Si Jesús no cobró nada, ni tampoco mandó a cobrar. Si yo tenía deuda, o también tenías tú, quédate tranquilo, hermano, ya no somos valedor. Hoy vivimos bajo la gracia, ya no bajo maldición. Aquella ley antigua, Jesús en la cruz llevó. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente a Cristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Él. Jesús es el camino, si al cielo quieres ir, Él es la verdad y la vida, Él es la salvación. Te invito, lo aceptes hoy y entregale tu corazón. Disfrute una nueva vida con Jesús. Si yo tenía deuda, o también tenías tú, quédate tranquilo, hermano, ya no somos valedor. Hoy vivimos bajo la gracia, ya no bajo maldición. Aquella ley antigua, Jesús en la cruz llevó. Hoy vivimos bajo la gracia, ya no bajo maldición. Aquella ley antigua, Jesús en la cruz llevó. Levanto mis manos
hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y continuamos en este programa y ya está saludando a toda nuestra querida audiencia, nuestro pastor René Sotelo, que estará saludando y compartiendo una palabra de Dios. Así que adelante, pastor, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pastor Fontana. Agradecemos a Dios por poder estar en este lindo mediodía, ¿no? Para tratar de alcanzar una palabra de Dios que puede ser beneficioso para algunos que escuchan, ya que es una audiencia vasta, ¿no es cierto?, que tiene el pastor de todos estos años. Yo tengo conocido más que nada en Cuarta Loma, el Rincón de Zarza, bueno, algunos otros lugares acá en Curuzú, algunos que otros, pero no sé si escuchan, pero a cualquiera que está escuchando le saludamos y le decimos que el Señor le bendiga, que le ayude. Aquí estamos con Reyes y la esposa del pastor Fontana también. Estamos para compartir alguna palabra del Señor. Estábamos también anoche con reuniones al aire libre, un poco ahí. Gracias a Dios por la fuerza que Él nos da, porque sin la fuerza de Dios casi no podemos hacer nada. Porque como Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces ahora si pudimos, aunque sea hacer una reunión al aire libre, por lo menos tratar de sembrar la palabra de Dios. Y ahora quisiera compartir con usted una palabra que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo, el capítulo 147, el versículo 3. 147, versículo 3. Vamos a estar compartiendo en esta mañana, agradecido a Dios por este momento que Él permitió que podamos también estar acá, porque si Dios no permite que nosotros estemos, no se puede. Y gracias a Dios que por lo menos el pastor Fontana nos da esta oportunidad de poder leer, compartir y estar nosotros contentos con Él también. Y dice así la palabra de Dios: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a ella la llama por su nombre.
grande es el Señor vuestro y de mucho poder y su... Hasta ahí la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? En esta mañana que podemos compartir esta palabra, porque Él dice, Él sana al quebrantado de corazón. Y uno puede estar un poco con algún quebranto. A veces, por ejemplo, si nosotros nos duele algo medio de continuo, ¿dónde va el quebranto? Va en nuestro corazón y bueno, y esto duele y esto, y uno se... Pero eso sería físico. Pero después está el quebrantado de corazón que tiene dificultades y problemas, que también es difícil mire, el quebrantado de corazón hay por muchas cosas, de los jóvenes, los más grandes, están quebrantados, hasta los niños a veces están quebrantados por el bullying que le hacen por ahí en los colegios. Entonces, pero qué lindo cuando hay alguien que puede sanar esto. Si nos duele algunas heridas, bueno, con algún anestésico, algo puede pasar y ya no está tan quebrantado. Pero el asunto es cuando hay quebranto de corazón por alguna causa, que no todo, por supuesto, algunos deben estar re contentos escuchando la radio, otro haciendo sus quehaceres, contento. Y bueno, a eso le bendecimos y agradecemos a Dios que haya gente que esté contento también, porque aquí lo que dice, Él sana al quebrantado de corazón. Así que usted que tiene tristeza por alguna causa, hay una solución primera, momentánea, es el más rápido, pedir una oración y bueno, antes de terminar el programa con el pastor ahí oramos a Dios y Dios puede consolar su corazón. Quiero contarle un testimonio cuando yo no era creyente. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo no iba a la iglesia, tenía unos, no sé, 19 años por ahí, estaba en una estancia y andaba tristón o no sé qué es lo que me pasaba y me sentía muy incómodo. Entonces dije unas palabras. Dije que Dios si pudiera sacar esta tristeza, estos problemas de dentro del corazón de uno, pedía a Dios así con palabras muy rústicas porque no sabía ni orar. Sin embargo, Dios que seguramente tenía un plan que un día tenía que hablar de la palabra. Y usted sabe que después, como a unas horas, yo estaba re contento y cuando estuve así, me acordé que había pedido eso. Entonces, imagínese, si usted cree en el Señor, ¿cuánto más Dios no le ha de contestar? Yo creía así, digamos que muy light era mi creencia, porque primero no tenía ni la Biblia, nadie me dijo que ore así, estaba en la estancia en pleno malezal. Entonces, en esta mañana les aliento, ya casi tarde, pues pasó las 2, pero les aliento que usted puede alcanzar grandes bendiciones de parte de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que Él sana a los quebrantados de corazón. Si usted es uno de esos, y sana sus heridas, dice también. Ese es completito, viva, sana las heridas, que a veces las heridas no son por fuera, sino por dentro, por algunas palabras que alguno vio, que a veces cuando las personas se enojan, insultan un poco y dicen un montón de cosas, cosa de herirle al otro con palabra, aunque sea. Entonces, eso también el Señor puede sanar y poner un contentamiento. Y además dice que Él sabe cuánta estrella hay. Y no solo eso, sino que lo llama por su nombre. Con esto vamos a ir cerrando porque se va yendo el minuto. Dice que la llama por su nombre. Imagínese la cantidad de estrellas que hay. Dios sabe, le pone a todo su nombre. Nosotros le ponemos algunas nada más. Por ejemplo, nosotros que en el campo nos guiamos, por ejemplo, el lucero.
Ese le conocíamos una estrella grande que nace a la mañana para levantarnos, no servía eso. Pero antes de eso salía otra estrella un poquito más chica, se llamaba la Guía del Lucero, o sea que también pusimos nombre, pero 4 o 5 nomás, las 3 Marías, las 7 estrellas, esas. Y después los otros ya no sabemos, pero Dios, imagínense la diferencia que hay entre los seres humanos, es imposible contar eso. Entonces, Dios dice que sabe cuántos son y la llama por su nombre. Así que, querido oyente, así como conoce las estrellas Dios, conoce también tu nombre, conoce cómo andás, si está contento, si está triste, pero hay una oportunidad porque dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Así que Dios le bendiga mucho y ya le estamos entregando al director de este programa, que es el pastor Fontana. Dios bendiga, pastor, y gracias. Amén. Gracias, querido pastor René Sotelo. Viejos conocidos del camino de Dios. Así que, bueno, quiero invitarlo para esta noche, culto de Santa Cena. Irastorza 570. Así que a partir de las 19 horas los estamos esperando para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya se nos está aproximando las 12:30 y le vamos a pasar a Marquito Favotti que haga su programa ahora. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Temperatura 30 grados. Humedad 81%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 1540 9047. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá.
AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 12, 40 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 81%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así continuamos en el programa y quiero avisarle a la querida y amada audiencia que a partir de este 1 de noviembre abrimos las puertas de nuestra congregación en Casa de Oración. Todos los días de lunes a lunes, de 8 a 20 horas, estamos para atenderle por cualquier problema que esté pasando. Sabemos que las personas que viven en la zona rural, pueblos o parajes, vecinos, no pueden asistir a los cultos muchas veces de las iglesias. Nosotros los atendemos, oramos por cualquier necesidad o problema de salud que esté pasando. Así que los invitamos que traiga su fe en Jesucristo, que Él lo va a sanar. No somos curanderos, no se confundan. El que sana, el que cura, el que libera es Jesucristo. Solamente nosotros somos una herramienta en sus manos para que usted pueda recibir sanidad, liberación y otros milagros que Dios puede hacer en su vida según y conforme a su fe. Nuestra
confianza a Dios para que Dios haga un milagro en tu vida. También nos podés llamar las 24 horas al 377-463-2177 por cualquier necesidad o problema que esté pasando. Somos los ministerios cristianos Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Estamos por Irastorza 570 de Curuzucuatiá. No importa cuál es su fe, su religión o en quién usted cree. Nosotros no le vamos a interrogar, preguntar ni hacerle cambiar su pensamiento. Estamos para aliviar su dolor, su problema y una mano tendida de parte de Dios ahí en ese lugar. Hoy te esperamos a partir de las 19 horas, culto de sanidad y milagro. Bueno, vamos a ir con un pedido que nos hizo un oyente que nos pidió por José Álvarez, Amor Verdadero. Y aprovecho para saludarle a nuestro querido diácono también, Luis Antonio Vasconcel, su mamá María Teresa, su papá Félix, como también a sus hijos Brian y Rocío Leiva. Vayan nuestro saludo para esta queridos oyentes. El saludo para José Luis Ponce y Marcelina Hipólito y su papá José Ponce, fiel oyente de este programa. Perdónenme que por ahí estoy esperando un turno para que me operen de una vista, así que por ahí se me cruzan algunos números, aunque estoy leyendo con anteojo, pero bueno, Dios nos está ayudando. Así que, bueno, el saludo para estos oyentes fieles allá de la zona de Bonplan, para don José Saldaña y Elida Miña. Que Dios los esté bendiciendo en aquel lugar. También a Silvana Saldaña, toda la bendición de Dios para ella, para toda la familia, para Guillermo Osvaldo Martínez y Silvia Saldaña, a Jeremía y Somara. Bueno, el saludo a Carmen Benítez y Franquito, que Dios los bendiga, estos queridos oyentes que están ahí firmes escuchando el programa. También el saludo para Rubén Torres, nuestro fiel compañero del camino. Vamos entonces con Marco Antonio Solís. No, perdón, tenemos el pedido de nuestra fiel oyente María Laura Fernández, que nos pidió Amor Verdadero. Luego después vamos a seguir con Marco Antonio Solís. Tú has fracasado,
Si el amor que tú tenías te ha fallado, si la angustia ya te está matando y estás pensando que no puedes más. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Tú has fracasado, si ya todos tus amigos te han dejado, si te sientes hoy abandonado, hoy Jesús te ofrece su amor y amistad. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Hay un amor que es amor verdadero, amor que no te abandonará. Y ese amor es el amor de Cristo que allá en el Calvario Él te lo demostró. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, le estamos dando la oportunidad a nuestra pastora Reyes Sandoval de Sotelo, que estará saludando, estará trayendo una palabra de Dios para compartir con nuestra querida audiencia. Adelante, hermana. Bueno, saludo con la paz del Señor a todos los que estamos acá y también los que están sintonizando Radio Guaraní, también para todos los oyentes ahí, ¿no? Que están quizás sentados a su mesa, ¿no? Compartiendo ya el almuerzo, ¿no? Así que Dios les bendiga mucho a todos los oyentes en este día precioso que Dios nos ha regalado, ¿no? Un día más de vida. Y eso es una gran bendición ya, ¿no? Que nosotros a la mañana podamos despertarnos y tener, ¿no? Esa bendición de Dios de poder ver, ¿no? Y salir y andar, ¿no? Sabiendo que hay muchísimas personas que no ven la claridad, no pueden salir, que están privados de su libertad, algunos que están internados, ¿no? En los hospitales, en los sanatorios. Pero nosotros tenemos un privilegio y por eso estamos acá hoy, ¿no? En los estudios de Radio Guaraní para decirle que hay un Dios de poder, que hay un Dios de misericordia, ¿no? Que es el que nos alienta a nosotros que podamos salir a compartir lo poco que Dios nos da, ¿no? Nos alcanza de poder expresarnos, ¿no? Y qué lindo, mis queridos hermanos, porque un día estábamos nosotros también sin Dios, sin consuelo en nuestro corazón, ¿no? Como escuchábamos este mensaje, ¿no? Que Dios es el que sana, mis queridos hermanos, nuestras vidas espiritual, nuestras vidas físicas, ¿no? Y qué lindo porque es el único doctor que puede curar las heridas por dentro, ¿no? Que nadie puede curar. Pero qué precioso que poder conocer a este Dios de poder, ¿no? Este Dios que conoce todas las cosas. Y yo quisiera compartir, ¿no? Un texto precioso que Jesús, ¿no? Cuando Él estaba en este mundo caminando, ¿no? En San Juan capítulo 5, versículo 8.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Qué preciosa palabra, mis queridos hermanos, ¿no? Eso eran las primeras sanación que Dios hizo, ¿no? Porque él, vemos más adelante, ¿no? Que estaba, dice que un estanque de agua. Y había muchísimas personas que venían, ¿no? A esperar ese milagro, porque dice que un ángel de vez en cuando se bajaba y movía el agua. Y el que primero entraba se sanaba. Y claro, este hombre dice que hacía mucho tiempo que estaba ahí, paralítico, no podía. Y él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y dice, sí, Señor, dice, pero mientras que el ángel viene y mueve el agua, dice, otro me gana, otro desciende antes que yo, ¿no? Y Jesús le ordenó, le dio esa oportunidad, le dijo, toma tu lecho y anda, le sanó. Qué lindo, mis queridos hermanos, y ahí Dios empezó, ¿no? A hacer esas obras. Ellos esperaban, ¿no? Ese milagro, esperaba esa oportunidad. ¿Y usted cuánto tiempo hace que está esperando la oportunidad de sanarte físicamente, espiritualmente? Pero quiero decirle que hoy Jesús le está diciendo, toma tu lecho y anda, o levántate y anda, ¿no? Qué precioso, mis queridos hermanos, poder tener este Dios de poder a favor nuestro, ¿no? Yo agradezco al Señor porque, bueno, todos estos años de que conocí a Cristo, siempre estoy feliz, ¿no? Siempre Dios contesta mis peticiones, mis oraciones. Y qué lindo, mis queridos hermanos, porque dice la palabra de Dios, de gracia recibí y de gracia tiene que dar. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con todas las bendiciones que Dios nos da, con el gozo, con todas las cosas que Dios nos da, ¿no? También poder compartir con aquello que desea estar bien, porque hoy en día, mis queridos hermanos, hay tantas necesidades espiritual, ¿no? Porque muchas personas, usted escuchará seguramente, ¿no? Que dice, bueno, se quitó la vida, yo me quito la vida y terminó el problema. Pero quiero decirle, mi querido amigo, mi querida amiga, ahí usted comienza un nuevo problema. Porque no termina ahí, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que de muerte pasamos a vida. Y si usted pasaba mal acá, sin Cristo, va a seguir peor todavía, ¿no? Porque ya no va a haber más tiempo de arrepentirse. Acá en la tierra sí tenemos, todos los días nos da Dios una oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, de abrir nuestro corazón, ¿no? Y pedirle a Cristo que Él pueda tomar dominio y gobierno en nuestras vidas. Ahí sí te puedo decir que vas a ser un hombre feliz o una mujer feliz. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidad. Acá en la tierra, una vez que estemos muertos, ya no hay más oportunidad. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él, mis queridos hermanos, Él vino para que todas las personas puedan conocerle a Jesucristo. Y en esta mañana, nosotros en este mediodía le estamos diciendo que hay un Dios de poder que puede sanar tus enfermedades, puede sanar tus heridas, puede sanar tu soledad. Porque cuántas personas que están angustiadas, mis queridos hermanos, encerrados en sus hogares, pero hoy está escuchando la palabra de Dios y Jesús te dice, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Dice, al instante fue sanado aquel hombre. Qué precioso, ¿no? Qué precioso milagro, mis queridos hermanos. Y es un gozo, una alegría ver una persona que está ya tirada en su lecho, que ya los médicos no le dan vida. Y usted dice, bueno, hay un Dios de poder, queda en la mano de Dios. Y usted ve que esa persona sigue caminando, sigue con vida. Anoche escuchábamos en la campaña, ¿no? Una persona que decía que la esposa estaba enferma de cáncer. Y le dijo a los médicos que llame a todos los parientes de la señora, que ya ella ya no iba a vivir más, iba a morir. Y el esposo estaba testificando y decía, bueno, vinieron todos los familiares, los hermanos, dice la madre de Buenos Aires, y todos lloraban, dice, y el hermano ese dice, yo también lloraba. ¿Cómo no llorar por la esposa, no? ¿Cómo no llorar, mis queridos hermanos, si el hombre te dice, bueno, ya no da más, ya va a morir?
Pero, mis queridos hermanos, hay un Dios de poder. Hay un Dios que da la vida y quita la vida. Y si nosotros confiamos plenamente en ese Dios de poder, quiero decirle que Él tiene la última palabra. Y dice, hace creo que como 3 o 4 meses ya, y sigue viviendo la hermana. Y decía, el esposo decía, y hoy me alegro, mis queridos hermanos, porque ella ya puede salir, puede andar, puede caminar. Mire usted, ¿no? Dios es el que tiene la última palabra. Qué lindo, mis queridos hermanos. Porque, mis queridos hermanos, yo también pasé, ¿no?, por esos momentos tan difícil para mí, pero para Dios no, mis queridos hermanos. Mi esposo estaba tirado en la cama, no podía caminar, no podía levantarse, no podía sentarse. Y Dios me mostraba cada día, mis queridos hermanos, su mano de poder, su mano de misericordia. Y hace ya casi 5 años y Él sigue todavía. Ya el doctor dijo, bueno, 3 días no va a pasar 3 días. Y hoy, mis queridos hermanos, hace más de 5 años y todavía estamos. ¿Por qué? Porque creímos en este Dios de poder. A lo mejor usted está llorando por algún familiar, porque los médicos le dijo ya no tiene más vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios da la ciencia, Dios da la sabiduría a los doctores, a los médicos, pero llega un momento que ya no pueden los médicos. Y ellos mismos a veces dicen, bueno, queda en las manos de Dios. Qué precioso, mis queridos hermanos, poder conocer a este Dios poderoso. Hasta este momento, no, quizá muchísimas personas, dice, paralíticos, enfermos de diversas enfermedades, le traían su familiar quizá y le ponían ahí al lado de ese estanque de agua, ¿no? Y de vez en cuando venía un ángel, movía el agua y esas personas entraban y salían sanos. Pero había personas que no podían caminar porque estaban postrados. Estaban y decía este varón, ¿no? No, porque dice, antes que yo me meta, otro me gana. Y qué preciosa oportunidad, mis queridos amigos, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué precioso, ¿no? Qué preciosa oportunidad que en esta mañana el Señor Jesucristo te está dando. Toma tu lecho y anda. Toma tu vida, toma esa decisión de servir a este Dios de poder, a este Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque la decisión es nuestra. Mire hasta dónde Dios es tan bueno que nos dio que nosotros podamos tomar las decisiones. Y qué lindo que tomar la decisión en este mediodía y decirle a Jesucristo, entra a mi vida, entra a mi corazón y gobierne mi alma y todo mi ser. Así que con esto yo quería compartir con cada uno de los oyentes, de los hermanos y de los que no son también creyentes. Quiero decirle que Dios le está dando una oportunidad para que pueda creer a este Dios de poder, a este Dios de misericordia. Así que Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias, Jesús, por esta palabra. Espero haya tocado tu corazón. Si vos todavía no aceptaste a Cristo, si estás dudando, si a veces te pueden decir, no, ¿qué van a sanar? Un cáncer no se sana. Ya sé, pero cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere hacer el milagro, Dios sana. Yo he visto personas sanarse de cáncer. Así que, bueno, esta palabra creo que más clara imposible. Así que te esperamos. Esta noche estamos en Irastorza 570 para compartir un culto de Santa Cena. Y esperemos que si Dios tocó tu corazón, ahí te esperamos. Y si no, como les decía, de lunes a lunes los esperamos en Irastorza 570 para orar por cualquier necesidad, cualquier problema que estás pasando en tu vida. Bueno, adelante, Marquito Favotti. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso.
3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá.
Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 14 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 81%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esta obra es de Dios, nadie la podrá parar. Bueno, aquí estamos para continuar en el programa, para invitarlo a la reunión de esta tarde, culto de sanidad y milagro y también culto de Santa Cena. Así que los esperamos a todos y quiero saludarle a algunos oyentes, amigos. Sé que no me alcanza el tiempo hoy para saludarles a todos, pero gracias a Dios que le podemos compartir palabras de Dios. Yo le quiero enviar un mensaje, un abrazo desde aquí a nuestro querido Benigno Sotelo y toda su familia allá en la zona de Cuarta Loma. Que Dios lo esté bendiciendo a este querido hermano, a su hija que está a cargo de la iglesia, que fue del pastor, ¿cómo es? Reinaldo Monzón. Así que, bueno, que Dios bendiga a toda esa gente. Quiero saludarle a Soledad Jaime allá en Entre Ríos, su esposo, su mamá. También a Juan Cardoso, a Juan Carlos Abraham de Cazadores Correntinos. Y así tenemos tantos oyentes que sabemos que nos escuchan. A Vicente Miranda, hijo, allá en la zona del paraje Tunita. Para Liliana Barrientos, su esposo Jorge Ojeda. Su hijo Johnny Wilson, que nos escuchan allá en la zona de Mercedes Corrientes. Bueno, así también para Julio Argentino Montiel y María Inés Salinas, su esposa. Que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Para nuestra querida oyente Antonia Ortiz en Goya, Antonia Aguirre en Chavarría, y también para
estos oyentes, fieles oyentes también de la zona rural, como es Salvador Sánchez, Vanessa Almirón, María Laura Fernández y su familia. Así tenemos tantos que, bueno, el tiempo no nos alcanza, pero siempre están en nuestros corazones. Así que vamos a continuar en el programa con Marco Antonio Solís en este tema. No le decía que mi anteojo a veces este tema no me afloje, pastor, algo así es, no te rindas, pastor. Adelante, Marquito Favot. Esta alabanza es para bendecir y fortalecer la vida de todos los pastores. No te rindas, pastor, por muy fuerte que peguen las olas. No renuncies aun cuando sientas pesada la carga. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tuve que ser yo? Porque tuve que ser elegido a convertirme en pastor. El dolor, la tristeza y la angustia te hacen pensar así. Pero Dios prometió estar contigo y dar descanso a tus pies. No digas al problema que grande eres tú. Mejor dile al problema que grande es Jesús. No digas al problema que grande eres tú. Mejor dile al problema que grande es Jesús. Pastor, nunca dejes de luchar, aunque tengas que llorar, yo te animo a continuar. Dios te dio el nombre de pastor, y Él nunca se equivoca. Aunque muchos no valoren tu trabajo, nunca te olvides que en el cielo una corona hay para ti. Pastor, por muy grande que sea el proceso que estás pasando, sé valiente y no renuncies al ministerio santo que Dios te ha dado. Recuerda que ya viene el día que Dios te dirá: oh buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pastor, nunca dejes de luchar, aunque tengas que llorar, yo te animo a continuar. Te dio el nombre de pastor y Él nunca se equivoca. Aunque muchos no valoren tu trabajo, nunca te olvides que en el cielo una corona y
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así seguimos en este programa. Gracias al hermano Ramón Mesa, que nos estuvo llamando y saludando desde Mercedes Corrientes, ahí en su templo La Hermosa. Ahí está este hermano reunido festejando el cumpleaños del hermano Alan, junto a su esposa Ida, también su hijita Valentina y Santiago. Bueno, también le están acompañando ahí los hermanos Facundo, Patricia, Analía y Xiomara, perteneciente al grupo de nuestro hermano Ramón Mesa. Así que toda la bendición de Dios para esta familia, para estos hermanos de la ciudad de Mercedes. Y vamos a ir con este tema que estará a cargo del conjunto Emanuel. Y este tema que se titula Te vengo a decir. Te vengo a decir, con mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te vengo a decir con mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, seguimos acá escuchando preciosa alabanza, ¿no? Y también recibiendo los llamaditos de los hermanos que están sintonizando la radio. Y bueno, también saludamos a la pastora Elizabeth y al pastor Miguel, que Dios les bendiga, seguramente que estarán escuchando, ¿no? Y bueno, que hagan un llamadito también, ¿no? Para que, como el hermano que llamó de
de Mercedes, ¿no? Por lo menos ya el hermano está escuchando, así que Dios le bendiga, hermano. Y también a lo de Zarza Rincón, ¿no? Siempre están escuchando la radio. El hermano Carlos Martínez con su esposa y también mi hermana Margarita, Antonio, mi hermano Mártir y su hija, ¿no? Que Dios les bendiga si están sintonizando la radio. Y bueno, y a todos los hermanos, ¿no? Y también para mi sobrina María Pucheta, que el otro día también dijo, ¿no?, que ella estaba escuchando, así que Dios les bendiga mucho a todos los parientes, como dicen, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, porque todos son hijos de Dios, ¿no? Y aquellos que no son también y que están sintonizando, que no son hijos de Jesucristo, ¿no? Pero son hijos de Dios también, así que Dios les bendiga mucho a todos. Y bueno, gracias, pastor, por también, bueno, hoy tenemos nuevamente, ¿no?, la campaña al aire libre ahí, ¿no? Enfrente de nuestra casa, ahí en la 40 viviendas. Ahí estamos, mis queridos hermanos, estos 2 días, ¿no?, compartiendo las bendiciones con los vecinos, ¿no? Quizá, bueno, siempre están escuchando, ¿no?, de adentro. Qué lindo, mis queridos hermanos, ¿no?, mis queridos amigos, usted que está escuchando muchas veces la palabra de Dios, no rechace, porque esa es la medicina para su cuerpo. Así que les invitamos hoy a las 19 horas ahí en el 40 Vivienda, en la placita, ahí estamos, ¿no?, con los pastores ahí compartiendo y con todos los hermanos que están visitando. También agradecemos a todos los hermanos que estaban anoche. Y bueno, que Dios siga bendiciendo, ¿no?, por esta oportunidad. También agradecemos al pastor Fontana, ¿no?, que nos da esta oportunidad de poder salir al aire, compartir las bendiciones de Dios con cada uno de ustedes, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, poder compartir la palabra de Dios y poder estar los hermanos juntos, como dice el Salmo, ¿no?, en armonía, ahí donde envía bendición y vida eterna, mi Señor Jesucristo. Yo siempre medito, ¿no?, y digo, si no nos llevamos bien acá en esta tierra, y bueno, va a ser difícil que estemos todos juntos en el reino de los cielos, ¿no? Y que tenemos que compartir ya esto, ¿no?, acá en la tierra, dice, amados unos a los otros, dice la palabra de Dios, ¿no? Y tolerarnos unos a los otros también, porque dice la palabra de Dios, ¿no?, que el que es espiritual pueda tolerar a aquellos que son débiles, ¿no? Así que el Señor les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que están sintonizando Radio Guaraní. Es una hermosa radio, mis queridos hermanos, porque entra tan lejos. A 115 kilómetros se escucha Radio Guaraní, ¿no? El único, ahí en el campo, mucho más, pero nosotros, era nuestro consuelo antes, ¿no? En el campo escuchar la radio. Y sabe que a veces terminaba la pila, pero ahora hay algo más, ¿no? Porque ya hay luz ahí en Zarza Rincón, puede enchufar la radio y seguir escuchando, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, así que adelante, pastor, que Dios siga bendiciéndonos. Amén. Así que le estamos pasando al espacio publicitario de Marquito Favotti y luego le vamos a estar dedicando un tema musical para estas personas que la hermana estuvo saludando a través del micrófono. Así que bendiciones, adelante, Marquito. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11.
IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Horacio Rodríguez Egaña, Consignaciones SRL, invita al remate de Lanares, raza ideal, de la cabaña Agua y Rincón de la familia Aranguren, el viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, luego de su 47º remate por internet. Informes 03774 467282. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente.
Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta. Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:38 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 81%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, reitero la invitación para esta tarde, 19 horas, culto de Santa Cena, así que están todos invitados. Los que quieran acercarse a ese lugar, que son bautizados, pueden participar. Bueno, y vamos a ir con el tema que le hemos prometido para la audiencia que estuvo saludando nuestra hermana Reyes. Yo quiero enviarle un saludo a Pablo Alfonso, para Elsa Villanueva y María Batalla, allá en los Pagos de esta zona que a veces me olvido, pero la zona de Yaguarí. Ahí está María Batalla escuchándonos. También el Pablo y la Elsa. Que Dios los bendiga. También a Néstor Villanueva y Luciana Ojeda. Vamos entonces con el conjunto Emanuel. Qué precioso es. Alabar a Cristo, sentir su presencia y el poder de Dios. Cuando el fuego santo descienda del cielo, quemando impurezas de mi corazón. Siento una alegría, hay gozo en mi vida, mi carga y fatiga le entrego al Señor, porque Él es mi Rey, Él me ha dado vida, por eso le canto con todo mi amor. No me cansaré de glorificar al Dios del poder y mi salvación, porque Él es mi Rey, tiene potestad, y con Él seré más que vencedor. Compañero, la guía divina, en esas tinieblas puedo ver su luz. Hermanos queridos, si estás en Cristo, sentirás el gozo en tu corazón. No habrá día
malos, aunque estés en lucha. Si eres un cristiano ferviente en oración, no me cansaré de glorificar al Dios del poder en mi salvación, porque Él es mi Rey, tiene potestad, y con Él seré más que vencedor. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así continuamos en este programa. Acá me está acompañando el pastor René, la pastora Reyes, y quiero dedicarle este tema a todos nuestros oyentes de una querida hija de un siervo de Dios. Ella se llama Julieta Insaurralde y su padre es pastor en la zona de Juan Pujol. Así que con este tema que se titula Él está aquí, vamos a dedicárselo a todos los que no los pudimos nombrar en este día. Adelante, Marquitos Babotti. Al Señor. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, acá recibo un mensaje de un querido oyente que nos dice: hola, buenas tardes, don Fontana.
le estoy escuchando en Conscripto Bernard de Entre Ríos. Él es Ramón Castillo, hijo de la Cruz Castillo, un querido hermano que hace poco partió con nuestro Señor Jesucristo. Fiel hijo de Dios, así que Dios le esté bendiciendo, guardando y protegiendo a este hijo allá en Conscripto Bernardi, que es un pueblo de la provincia de Entre Ríos. Así que, Ramón Castillo, que Dios te bendiga, gracias por llamar y bueno, toda la bendición de Dios para vos, y ya te vamos a dedicar el próximo tema musical que va a estar a cargo de Lito Acuña. Pero queremos hacer antes leer una palabra, hacer una oración por los pedidos que llegaron aquí a nuestra mesa de trabajo, y luego estaremos cerrando este programa con Lito Acuña. Quiero leer una palabra y estaremos orando. Nuestra hermana Reyes nos va a estar haciendo una oración para todos los pedidos que llegaron aquí a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué dice él? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pastora, vamos a hacerle una oración para todos los oyentes que nos llamaron y nos pidieron una oración. Amén, hermano. Vamos a estar orando entonces, agradeciendo a Dios, Padre, ¿no? En primer lugar, por los hermanos que se han comunicado y que Dios te ha bendiciendo. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Padre Señor. Todopoderoso. Te damos gracias, Padre aquí querido, en primer lugar, mi Dios Santo, querido Salvador, por esta oportunidad. Mira, Señor, aquellos hermanos que han levantado su teléfono para comunicarse, mi Dios. Mira, Señor, cada necesidad en este momento, mi Dios querido, poderoso Jesús. Tú conoces todas las dificultades, los problemas, las enfermedades. Tú estarás sanando a aquellos que están enfermos. Dios, tú estarás fortaleciendo a aquellos que están, Señor amado, debilitados. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes en todos lugares, mi Dios querido, donde se está escuchando esta radio. Tú estarás, Señor, a través de tu Espíritu Santo, bendiciendo, Padre. Gracias, Señor, porque sé que lo hará, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Bueno, así que nos estamos despidiendo. Pastor René, ¿quiere despedirse de la audiencia? Bueno, así también yo me despido de todos los oyentes, que Dios les bendiga, y seguramente que alguna vez vamos a pasar por acá en vez en cuando para compartir con todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho y muchas gracias al pastor. Gracias, pastor, por su visita, por compartir con nosotros. Así que ahora se está despidiendo nuestra pastora Reyes. Bueno, también, ¿no? Agradecemos tanto por esta oportunidad, y ya vamos a estar despidiendo, ¿no? Ya, y bueno, Dios estará haciendo, ¿no?, que nuevamente podamos estar en este lugar cuando Dios quiera, mis queridos hermanos. Así que Dios les bendiga a todos, y yo me despido también hasta. Bueno, así que yo agradezco a estos pastores por acompañarme aquí en el programa, para traerles un mensaje de Dios para su vida. El saludo, hoy no pudo estar con nosotros nuestra querida pastora Elizabeth, pero ahí está compartiendo con su esposo, con sus hijos, el almuerzo ya. Y esta noche
tiene su campaña evangélica acá, donde el pastor le estuvo diciendo acá cerca de la radio. Así que, bueno, toda la bendición de Dios para ustedes, y con Lito Acuña nos estamos despidiendo de este programa. Gracias, Marquito Favotti. Chau, chau, chau. El fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. El fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección.
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Biblia divina y santa, sin ti yo no podría vivir en este mundo, el mal siempre venciendo. Me siento insuficiente, rodeado de flaqueza, tan solo tu palabra me están fortaleciendo. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó. Contigo me son fácil las pruebas y las luchas, en hora de amargura el más tarde vendrá. Tú eres siempre mi amparo, mi guía y mi consuelo, porque me ha enseñado a velar y a orar. Pude creer en ti, Biblia preciosa, tú eres la palabra de nuestro eterno Dios. Ahora sé que todos mis pecados allá en el Calvario Jesús me perdonó.